Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para poder recibir todas las notificaciones de cada semana. Bien, buenas tardes Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muy contentos aquí ambos de comenzar este nuevo año con nuevos deseos, nuevos planes, pero para lo cual necesitamos, antes que nada, abordar este tema tan importante del trabajo, el cansancio y el descanso. Vamos a ver en la tarde de hoy cuál es el punto de vista de la doctrina espírita, de los espíritus superiores acerca del trabajo, descubrir qué significa ese cansancio, de dónde proviene y en qué consiste realmente un descanso que pueda no tan solo permitirnos recuperarnos físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente, para poder recuperar por sobre todas las cosas las fuerzas morales. Y como es esta primera transmisión del año, vamos a recordar a aquellas personas que están comenzando, que se han, unido con nosotros en estas transmisiones que estamos realizando. Va a ser un año dentro de poco, así que comenzó todo esto con el tema de la pandemia y esto, ya gracias a Dios ha crecido bastante, se ha dado bastante difusión y en estos esquemas de temas que vamos presentando esperamos poder justamente permitir el acercamiento de la doctrina espírita, que puedan ustedes conocerla y de esa forma ir estudiándola poco a poco. Y cuando toda la situación se normalice, que podamos volver a concurrir al centro espírita, que puedan acercarse a aquellas personas que conocieron por este medio, acercarse a los centros espíritas que más cerca les quede. Así que estamos todos deseosos de que eso ocurra pronto y como es costumbre, cada vez que comenzamos una actividad en el centro espírita, hacemos una breve oración. Así que los vamos a invitar a que se relajen en esta primera transmisión del año. Estamos con muchas ganas de comenzarlo, muy positivos. Podemos ser con muchas ganas de que todo, de ser optimistas, de que podamos estar unidos en sentimiento y en pensamiento para que las cosas salgan bien. Así que vamos a estar con esa vibración buena, ¿eh? Vamos a invitarlos. Vamos a invitarlos a todos a que puedan unir sus pensamientos, elevar sus sentimientos y sentir como en este momento nos vamos entrelazando unos con otros, unidos a la espiritualidad mayor, a los espíritus buenos, a cada uno de nuestros espíritus guías, para que mediante esta oración podamos hacerle llegar a Dios nuestra gratitud por permitirnos estar aquí hoy reunidos una vez más en su nombre, por permitirnos un año más de vida, un día más de vida que podemos aprovechar para nuestro crecimiento, para nuestra evolución espiritual. Vamos a aprovechar entonces con mucha felicidad, con mucho optimismo, con mucha disciplina, con mucho amor, cada minuto que el Padre Celestial nos regala cotidianamente, esperando lo mejor de nosotros para que podamos llegar más pronto al destino imperecible de nuestra felicidad. Vamos así a dar gracias al amado Maestro Jesús, que siempre está velando por todas las almas, los espíritus de este globo terrestre, y por enviarnos también en esta ocasión a sus incansables trabajadores para protegernos, inspirarnos
y acompañarnos durante estos momentos de reflexión para nuestros seres inmortales. Que así sea. Que así sea. Bien, muy lindo. Vamos entonces a comenzar. Vamos a ver entonces este tema que nos invita al día de hoy, que el trabajo es una ley de la naturaleza. Por eso mismo es una necesidad. Nosotros muchas veces decimos que no tenemos ganas de trabajar, que no nos gusta el trabajo, o que estamos cansados de trabajar, ¿no? Pero sabemos que es un requerimiento y una necesidad para poder subsistir, que es el medio para poder lograr ciertas cosas y que podamos transitar en este mundo terrenal. La civilización obliga al hombre a trabajar más, porque aumenta sus necesidades y sus goces. Entonces ahí tenemos que encontrar, como siempre, un equilibrio. Es importante que entre estas cuestiones, ¿sí?, que estamos viendo, que nosotros tenemos que aprender a siempre a ser medidos, a poder encontrar ese equilibrio tanto espiritual como material. Y el trabajo es uno de ellos. Debemos entender por trabajo las ocupaciones. El espíritu trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo. O sea que cualquier ocupación que tenga una finalidad útil, que sirva dentro de la sociedad en la que estamos para alguien, constituye un trabajo y es valioso en la obra de la creación. Ahora nos vamos a apoyar en el libro de los espíritus y vamos a preguntarnos por qué el trabajo es impuesto al hombre. Esta pregunta que nos hacemos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Los espíritus superiores nos responden que dice que es una consecuencia de su naturaleza corporal. Se trata de una expiación y al mismo tiempo de un medio para perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por esa razón, solo debe su alimento, su seguridad y su bienestar a su trabajo y a su actividad. Entonces, ahí es cuando nosotros, muchas veces en el Centro Espírita, en charlas que tenemos con aquellas personas que recién están comenzando a estudiar la filosofía espírita, muchas veces sale esta pregunta, ¿no? Que dicen, bueno, pero ¿por qué nos diferenciamos de los animales? Y aquí está justamente una de las cuestiones en las cuales también nos diferenciamos de los animales. Nosotros necesitamos ir justamente a través del medio del trabajo, del recurso del trabajo, para poder ganar nuestro sustento, para poder nosotros mejorar en nuestra inteligencia, nuestro intelecto, y poder crecer a través del trabajo, ¿sí? Allí se originan distintos engranajes, distintos mecanismos que se ponen en funcionamiento y que van a movilizar al ser, a cada uno de nosotros, a que tengamos la búsqueda de la superación, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, los animales no tienen ese instinto, solamente tienen un instinto de caza, de conseguir su alimento, y luego no les preocupa otra cosa, ¿sí? Ahí hay una gran diferencia. Al que es demasiado débil de cuerpo, Dios le ha dado la inteligencia para que supla con ella esa debilidad. Entonces no estamos desprovistos más allá de, por ejemplo, aquella persona que tuvo la experiencia reencarnatoria de venir, por ejemplo, sin la movilidad de las piernas. Puede, si tiene justamente la capacidad del intelecto intacto y que en buen funcionamiento, puede justamente poder ahí suplir la necesidad del esfuerzo corporal o la administración justamente de la movilidad motora. Entonces, a través de justamente de todos los recursos intelectuales, va a poder conseguir algún trabajo que le sea propicio y que pueda ganar su sustento. Y allí está justamente ese desafío en esa reencarnación que ha tocado.
Y por último nos dice que con todo siempre es un trabajo. No tenemos que menospreciar por la condición, sino que toda persona es útil y tiene virtudes para poder desarrollar. Todos los seres de este mundo. La naturaleza del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuanto menos materiales son las necesidades, menos material es el trabajo. Sin embargo, no creas por eso que el hombre permanece inactivo e inútil, pues la ociosidad sería un suplicio en vez de ser un beneficio. Y esto lo podemos comprobar por muchas de las comunicaciones que nos traen los espíritus desde la patria espiritual, donde ellos, incluso despojados ya de su cuerpo físico, continúan trabajando en infinidad de tareas, siguen siendo útiles y estando activos. Y además de eso, sabemos por el libro de los espíritus que los espíritus, cuando ya llegan a ser espíritus puros, no es que permanecen en una ociosidad por haber alcanzado ese nivel de perfección, sino que por el contrario, su felicidad como espíritus puros consiste en poder seguir trabajando en favor de los que vienen en la retaguardia, aquellos espíritus menos evolucionados que pueden beneficiarse de la experiencia que ellos ya han adquirido y del desarrollo intelectual que ellos ya han alcanzado. Ahora vamos a ver otra consulta al libro de los espíritus y hacemos la pregunta: dado que el descanso después del trabajo es una necesidad, ¿es una ley de la naturaleza? Vamos a ver qué nos responden. Dicen los espíritus superiores: sin duda, el descanso sirve para reponer las fuerzas del cuerpo y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia, a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. Entonces, nosotros tenemos que comprender que luego de aquella tarea, del trabajo, del esfuerzo y de haber ganado ese día jornal, viene el descanso. El descanso es así un momento en el cual nosotros podemos entrar más en contacto con nuestra espiritualidad, dar libertad a ese ser inteligente de la creación que son los espíritus. Es por eso que ya desligado por algunos momentos de esas tareas físicas o esas tareas intelectuales, pero que estaban muy cernidas en torno de un objetivo, el espíritu puede conectarse con los planos espirituales superiores, volver a reconectarse con el sentido de su existencia, con los objetivos incluso reencarnatorios de los cuales puede conservar dentro de sí seguramente una intuición. Ahora analizamos otra pregunta más que dice: ¿cuál es el límite del trabajo? Muchos de nosotros decimos: no doy más, estoy esperando que sea viernes. Otros dicen: ay, cómo deseo que me puedan dar otras 24 horas más de trabajo porque quiero hacer esto, quiero lograr tal cosa, ¿no? Y vemos que ahí hay esta disparidad, ¿no? Esta gran variedad de límites, ¿no?, a los esfuerzos del trabajo. Vamos a ver qué nos responden los espíritus superiores. Y dicen: el límite de las fuerzas, por lo demás, Dios deja libre al hombre. Entonces aquí vemos que nuestras fuerzas van a depender de cada estructura biológica corporal que tenga cada ser, cada espíritu. No todos tenemos el mismo envoltorio. Necesitamos entender eso, que cada uno va a tener ciertas capacidades y ciertos límites de fuerzas. Entonces, para ello, uno tiene que conocerse, ¿sí? Hay personas que pueden trabajar 6 horas, otras personas que pueden trabajar 8, otras que pueden trabajar 10 horas, y hay otras personas que trabajan 14 hasta 16 horas diarias. Pero ¿en qué reside ahí? Bueno, justamente están en esas capacidades
que tienen biológicas y también la capacidad espiritual. Nos preguntamos ahora, ¿qué pensar de aquellos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? Es una de las peores acciones. Evidentemente, es un error exigirle al prójimo un exceso de trabajo, haciendo abuso de la autoridad de la cual se ve revestida esa persona momentáneamente. Porque justamente esa autoridad que le fue conferida en esa encarnación por Dios es un encargo y no es un cargo del cual pueda abusar. Tiene mayor responsabilidad sobre aquellos que son sus subordinados. Por eso el hombre que tiene el poder de dar órdenes es el responsable del exceso de trabajo que impone a sus subordinados, porque transgrede la ley de Dios. ¿Tiene el hombre derecho al descanso en su vejez? Esto que está tan en boga en toda la sociedad, es un tema tan pero tan actual. Vamos a ver qué nos dicen los espíritus superiores. Vamos todos juntos a ver esa respuesta. Dicen que sí, solo está obligado y conforme a sus fuerzas. Entonces, el descanso para aquellas personas que ya han superado la tercera edad, tienen muy bien merecido el tema del descanso, porque han trabajado a lo largo de toda su vida y es el momento donde los más jóvenes deben allí reemplazarlos en sus puestos laborales y velar por el bienestar de estos hermanos que ya han cumplido su labor. Y ahora vamos a ver otra pregunta más. No obstante, ¿qué recurso le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para vivir y no puede hacerlo? El fuerte debe trabajar para el débil. Si éste no tiene familia, la sociedad debe tomar su lugar. Esa es la ley de caridad. Porque cuando estudiamos la ley de caridad, que está tan bien explicada en el libro de los espíritus, comprendemos que en verdad todos tenemos una familia, por más que incluso no tengamos aquí una familia biológica que sepamos cuál es, por más que nuestra familia biológica ya haya partido al mundo espiritual, somos todos parte integrante de una gran familia, que es la familia universal. Dios nos ama como a sus hijos, y los espíritus buenos, los espíritus ya superiores, muy evolucionados, viven y vivencian constantemente y plenamente este sentido de familia universal, amándonos incondicionalmente, como si fueran nuestros hermanos mayores. Y nosotros, aquí en la tierra, que estamos en un proceso de aprendizaje, debemos comprender cuál es el verdadero significado de la palabra familia y ampliarlo conforme lo explicaba Jesús cuando le preguntaban, ¿quién es tu familia? Y Jesús respondió de tal forma que él no solo se refería a su familia como a la familia sanguínea, sino a todos los hijos de Dios que eran sus hermanos. Aquí vamos a traer la historia de un hombre anciano, el cual tuvo que recurrir a la entrega de pedidos de comida en la Ciudad de México. Este caso fue muy conocido en todas las redes sociales, donde justamente los usuarios de esta cadena de pedidos lo calificaban con maldad, diciendo de que entregaba tarde sus pedidos, ¿sí? Y luego otros usuarios de esta cadena
decidían justamente apoyarlo porque era una persona que iba a paso muy lento en sus entregas y que se demoraba en las entregas, pero que no dejaba justamente de estar queriendo lograr el sustento para subsistir. Entonces lo apoyaban y lo calificaban. Pero aquí, más que el tema de esta historia en particular, y que muchas personas de la tercera edad tienen que seguir trabajando por necesidad, queríamos traer justamente esta cuestión, ¿no? De que hoy hay momentos en que nos automatizamos tanto y creemos que todo pasa por una calificación, ¿no? Y la idea es de que aquí tenemos que ser más humanos, ser más verdaderos caritativos, hermanos, como nos enseña Dios, y olvidarnos de estar poniéndole un dedo abajo, un dedo arriba, a una persona, como en este caso, que está tratando de poder ganar su dinerito, su sueldo, con estas entregas, ¿no?, a domicilio. Y vemos allí cómo está el conflicto en la sociedad, donde a algunos no les importa nada el caso, solamente quieren su producto allí o su pedido lo antes posible, y ya están los otros, el otro grupo que apoya, que da aliento y que es comprensivo. Yo creo que aquí en estos casos, ¿no?, justamente como nos estaban marcando en el libro de los Espíritus, lo importante sería de que el gobierno, que los estados, justamente salgan a salvaguardar el bienestar de estas personas. No es suficiente decirle al hombre que debe trabajar. También es preciso que aquel cuya existencia depende de su labor encuentre una ocupación, lo que no siempre ocurre o lo que no siempre es sencillo. Cuando la falta de trabajo se generaliza, adopta las proporciones de un flagelo como lo es la miseria. Y este es un tema que en nuestra sociedad actual siempre ocurre de manera periódica, de manera cíclica, y se agrava mucho en momentos actuales como por ejemplo el de la pandemia. Las ciencias económicas tratan de remediar el problema mediante el equilibrio entre la producción y el consumo, pero ese equilibrio, en caso de que sea posible, siempre sufrirá intermitencias, y durante esos intervalos el trabajador no puede dejar de vivir. Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza, y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación. No la educación intelectual, sino la moral. Entonces, donde nosotros debemos corregir, donde nosotros debemos justamente auxiliar, mejorar, es justo en la cuestión moral, ¿sí? Es parte de nuestra educación, es lo que nos está faltando a todas las sociedades de este mundo. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Cuando pensamos en la masa de individuos lanzados a diario en el torrente de la población, sin principios ni frenos, y librados a sus propios instintos, deben asombrarnos las consecuencias desastrosas que de ello resultan. Y nos ponemos a reflexionar que la educación intelectual siempre nos va a ayudar a conseguir un trabajo más fácilmente, a conseguir un mejor trabajo, a tener más oportunidades. Pero la educación moral es también indispensable para el alma, porque podemos trabajar mucho, tener muchos recursos económicos, pero si no tenemos disciplina y buenos hábitos, esos recursos pueden gastarse muy fácilmente, ser mal administrados e incluso
pasar necesidades que una persona con un ingreso mucho menor no pasaría por tener buenos hábitos morales. Pero también la educación moral es importante en cuanto a la relación que establecemos con nuestro prójimo. Y esto sucede porque hay veces que unos tienen trabajo y otros no. Pero si todos tenemos una buena educación moral y comprendemos la ley de amor, justicia y caridad, no permitiremos que cuando otros hermanos que poseen la voluntad de trabajar, pero que no encuentran esa posibilidad, no se permitirá que esos hermanos pasen momentos de necesidad o de miseria. Y eso radica justamente en la educación moral que cada uno de los individuos va adquiriendo dentro de su familia, dentro de la escuela, dentro de los diferentes ámbitos sociales donde se puede y se necesita educar en esos valores cristianos. Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión, para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles, porque aún no estamos en un mundo de regeneración, que es el próximo mundo que se avecina. Todavía nos falta recorrer ese camino, estamos aún en un mundo de expiación y prueba. Pero para que nosotros podamos dar ese salto a un mundo mejor, necesitamos transitarlo con esfuerzo, ¿sí? Con sacrificio. Y eso es dejar atrás todas nuestras imperfecciones, que vienen de la mano con las cuestiones morales. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Allí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar, la garantía de la seguridad para todos. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el estudio del trabajo, el cansancio. Vamos a ver que dice que el cansancio de la vida, ese tipo de fastidio y desagrado en relación con la existencia, es señal de un problema más grave. No resulta del trabajo ininterrumpido ni de la falta de descanso, sino de un estado del alma enferma. La rebeldía oculta, apoyada en el pesimismo, la insatisfacción generada por la dureza de los sentimientos, la mala voluntad sistemática para llevar a cabo alguna acción, producen ese cuadro desalentador que amenaza el programa evolutivo. Y señalemos aquí cuáles son esas palabras claves que nos hacen sentir cansados, hastiados: la rebeldía, el pesimismo, la insatisfacción, la mala voluntad. Cuando nos sintamos cansados, debemos ahondar dentro de nuestras conductas, de nuestras actitudes, a ver si encontramos alguno de estos causantes. Porque si bien es necesario un periodo para poder descansar, también es necesario llegar a él con una buena actitud, con una actitud optimista, con buena voluntad, satisfecho con la tarea que se está haciendo y sobre todas las cosas con mucha alegría. Quítate urgentemente el vestido de la infelicidad que te asfixia y recupera el control de tus aspiraciones, renovando tu espíritu. Por eso es que estamos invitando a esta propuesta que es maravillosa, que es justamente
el conocimiento de la filosofía, de la doctrina espírita, las prácticas de la doctrina espírita en el centro espírita, y que cada uno pueda justamente recibir ese alimento espiritual que nos va a estar dando fortalezas, nos va a estar dando ese momento de meditación, ese momento de intimidad con el ser, para poder tomar fuerzas y salir a las luchas diarias, y una de ellas es justamente en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestro ámbito laboral, donde nos vamos a encontrar con situaciones apremiantes, vamos a estar puestos a grandes exigencias, a adversidades, más de la cuenta, y allí es donde justamente nosotros tenemos que estar armados, tenemos que estar bien parados, hacerle frente a esas cuestiones que vamos a tener que enfrentar. Y vuelvo a decir, en el centro espírita nosotros podemos justamente encontrar ese espacio de espiritualidad que nos va a estar dando las fortalezas necesarias para poder transitar en este camino que es esta encarnación, que es esta vida que tenemos todos. Cambia el ritmo de tus actividades y ofréceles una nueva motivación para deshacer esa onda de indiferencia que te envuelve. En todo momento, la vida impone cambios que hacen posible el crecimiento. A veces, por falta de criterio, adoptas uno que te lleva a consecuencias perjudiciales. No obstante, esos cambios son providenciales, porque destruyen la apatía que te intoxica lentamente. Busquemos formas de automotivarnos, busquemos formas de salir de la rutina, formas en que podamos envolver nuestro trabajo en una cotidianidad que nos resulte apasionante, que nos resulte fascinante, que nos llene de energía. Descubramos el placer de trabajar en la tarea que sea, haciéndola con amor y conscientes de que a través de esa tarea tenemos que ser felices porque estamos aportando algo de útil a la obra de la creación. Toda nueva acción produce un estímulo específico que renueva y tranquiliza al hombre, que con entusiasmo se empeña en ejecutarla. Muchas veces vemos en los ámbitos laborales, en las organizaciones específicamente, en las multinacionales, en empresas, que nos denominan, hay una palabra que la idea es ser proactivo, pero esta palabra, proactivo, ¿qué nos está queriendo invitar a hacer, a desempeñar? Esto evidentemente nos lleva a un extremo o a un esfuerzo que tal vez no estamos capacitados para eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajos que nosotros estamos tomando para poder subsistir y para tomar justamente las responsabilidades de esa fuente laboral no es de nuestro agrado y lo estamos tomando por una cuestión de necesidad. Entonces allí se dificulta mucho el tema de ser proactivo, ¿sí? Entonces tenemos esos jefes que nos están poniendo objetivos inalcanzables y donde nosotros ya estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener esa fuente laboral. Entonces ahí es donde tenemos que empezar justamente a vivenciar, a poder analizar por qué me está tocando esta prueba, por qué me está tocando esta necesidad de tener este trabajo en estos momentos, en estas condiciones. Todo eso tenemos que analizarlo. No podemos dejarlo dormido como que voy, marco la tarjeta o doy el presente y cumplo mis 8 o 10 horas laborales y retorno a mi casa. Porque nosotros en nuestro interior tenemos sentimientos, tenemos emociones, pensamientos que están allí trabajando. Y tenemos que tratar de que esos sean estímulos positivos para nosotros. Porque son muchas horas del día en el cual nosotros estamos allí viviendo nuestra vida. Así pues, obrando paso a paso, te sentirás descansado y bien dispuesto.
Haz constantes modificaciones, pequeñas o grandes, que te proyecten hacia adelante, al principio en la forma de pensar que debe ser más objetiva y dinámica, y también en la forma de actuar, con mayor seguridad y sabiduría. Enfrenta cada nuevo día con una disposición saludable, consciente de que eres útil en la obra de Dios, pues Él pone a tu alcance recursos ilimitados para que triunfes, toda vez que te liberes de esa posición enfermiza a la que llamas cansancio. Entonces, comenzar nuestro día es necesario de generar buenas disposiciones que sean saludables. Hoy tenemos estas cuestiones del streaming, estas cuestiones de poder ver series a través de distintas cadenas como Netflix, en fin, tantos lugares donde nosotros podemos ver series y películas y que nos podemos quedar hasta las 3 o 4 de la mañana mirando continuados capítulos y capítulos y capítulos, pero al otro día hay que levantarse e ir al trabajo. ¿Cómo vamos a estar? Totalmente agotados. Y esto, evidentemente, alguien diseñó, alguien propuso de que esto sea una moda y que todos empecemos justamente a correr cada vez más la franja del descanso y las horas de sueño. Entonces, tenemos que poner en la balanza. ¿Pesa más ver 2 o 3 capítulos más o dormir 3 o 4 horas más para que podamos tener nuestro cuerpo descansado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a analizar ahora otro texto hermoso que es Jesús y el descanso. En el hombre siempre está presente un inmenso deseo de descansar, distraerse, salir del trabajo, reponer energías. Programas de vacaciones se suceden en todos los periodos del año, con excursiones, deportes, diversión. Quien reside en el campo desea viajar a las ciudades. Quien trabaja en las montañas busca las playas. Quien vive en los trópicos anhela el frío. Y a la inversa sucede lo mismo. La fiebre de los viajes invade a las criaturas. Aquel que no los realiza se siente disminuido, marginado, sin estatus social. Yo recuerdo que en muchos lugares donde me ha tocado trabajar con distintos equipos de trabajo, veía distintas situaciones, ¿no? Y habían compañeros que justamente se sentían así, disminuidos o que no podían compartir conversaciones porque veían cómo sus compañeros, algunos viajaban a Europa, otros viajaban a Estados Unidos, y ellos no podían viajar porque tenían hijos, tenían que pagar su hipoteca, tenían que hacer frente a muchos gastos, ¿no? Y apenas si les alcanzaba para llegar a fin de mes y poder pagar todas las cuentas. Y veía esas miradas que bajaban y miraban el piso tristes, ¿no? Deseando poder estar en los zapatos de esas narraciones, de esas charlas, de esos compañeros, de lo bien que habían pasado en sus vacaciones y en sus viajes. Es algo para pensarlo, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que cambiar nuestras conductas, que hay muchas veces que tenemos que ponernos en el lugar del que tenemos enfrente, ¿no? No decir de que uno no puede disfrutar, pero creo que tenemos que empezar a tener mayor empatía con los demás. Por extensión, todos desean llevar a cabo su programa para alternar esparcimiento y descanso. Un gran número se somete a trabajos extenuantes durante todo el año para economizar y de ese modo cumplir el sueño en las vacaciones. Trabaja hasta el agotamiento, asume compromisos para pagar después a expensas de intereses exorbitantes, con un rescate penoso a fin de gozar hoy,
se habla acerca de las facilidades para viajar, de las ventajas, y todo son apenas palabras. Y esto lo sabemos muy bien porque a pesar de que las publicidades intentan vendernos y garantizarnos esa felicidad inevitable a la cual vamos a llegar a través de esa adquisición de productos, muchas veces lo único que hace es cargar sobre nuestras espaldas grandes deudas y a veces incluso someternos a experiencias de viajes que son realmente extenuantes y lo que menos proporcionan son un verdadero descanso para el intelecto y para el físico. Es así que debemos tener una visión más amplia, justamente la que nos trae la doctrina espírita, para poder ver más allá de esas conquistas, de esas modas materiales que se nos presentan como facilitadores para crear esas máscaras con las que deseamos revestirnos para presentarnos a través de las redes sociales o a través de diversas narraciones de esas experiencias en esos viajes. Es por eso que, como al principio de esta charla, de esta reflexión, veíamos que cuanto más materiales son las necesidades, más está expuesto el hombre a un mayor trabajo para conquistarlas y eso le proporciona más oportunidades para caer en el agotamiento. Y entonces todo esto que vemos actualmente es que se trata de una moda, ¿sí? Queremos copiar patrones de otros. Muchas veces pueden estar dadas por cuestiones sanas, ¿no? Que nos gusta decir, nadie dice que viajar y conocer es malo, pero muchas veces también está radicado en la envidia, ¿sí? Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros. Si está surgiendo ese sentimiento, tenemos que tratar de controlarlo, ¿sí? Y no caer en errores. Con raras excepciones, los viajes son penosos y las excursiones son agotadoras. Poco descanso y mucha incomodidad. Las alegrías y el entusiasmo del comienzo se marchitan a medida que pasan los días, sustituidos por el sueño irregular, las indisposiciones, las horas interminables de esperas en los hoteles abarrotados, con servicios deficientes y otros contratiempos. Fíjense que parece que en vez de que nosotros estamos comprando un paquete para ir a descansar, estamos comprando un paquete que nos lleva a la odisea. Y esto lamentablemente pasa muchas veces en vacaciones, ¿sí? Largas colas. Muchas veces nuestros niños dicen, ay papá, ¿cuándo nos vas a llevar a Disney? Y uno se pone a pensar, no sabes lo que es Disney. Son colas y colas, horas para poder entrar a un juego, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que no están especificadas en los paquetes que nos venden. La propaganda bien presentada alude a la excelencia de todo, pero la realidad demuestra que eso no es verdad. A la hora del regreso, cuando no surgen problemas que son muy comunes en tales ocasiones, se recomponen las apariencias a fin de impresionar a los que se quedaron, y los comentarios exagerados afloran en los labios sonrientes de los afortunados, que entonces se dedican a la faena de regularizar, recuperar los gastos, esforzándose mucho más. Y es ahí donde muchas veces necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y no tratar de transmitirles a los demás una experiencia que no fue la real, porque con eso estamos contribuyendo a que puedan seguir repitiéndose esos consumos que están dados por la moda, darle credibilidad a esas publicidades que muchas veces son engañosas. Lo mejor para poder romper este círculo vicioso es que podamos ser sinceros con nosotros mismos,
con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Y de esa forma, poco a poco, vamos a ir logrando ver el mundo de una manera menos materialista y estando menos presionados por esos patrones sociales que nos quieren muchas veces imponer. Todo cambio de actividad permite renovar las energías y proporciona nuevas motivaciones. Un buen balance de labores define cuáles son las opciones de que se dispone como alternativas para el bienestar. No cabe duda de que el hombre necesita vacaciones, descanso, esparcimiento, que le proporcionen alegrías y lo renuevan para proseguir trabajando. Esto es algo que todo ser es necesario que lo pueda cumplimentar, si como decíamos, en las medidas de las posibilidades. No todos tenemos esas posibilidades, pero los que lo pueden hacer, que sea justamente de forma positiva, que traiga justamente la recomposición de las energías, de las fuerzas, para luego, cuando comienza nuevamente toda la actividad laboral y de las actividades anuales, poder estar en las condiciones óptimas. Actividades excitantes, planes extravagantes, movimiento continuo y horarios preestablecidos constituyen esfuerzos innecesarios, con desperdicio de energías. Es lo que sucede frecuentemente en esos viajes que están excelentemente planificados. Parecen como la construcción de un reloj suizo, donde el momento de tomar el avión en el aeropuerto, el momento de llegar al hotel para aprovechar al máximo esa estadía, y luego la cantidad de excursiones que planificamos para poder aprovechar todos los recursos económicos invertidos en ese viaje, se transforman en un viaje que en vez de ser de relax, un viaje para disfrutar, se transforma en realmente una verdadera tortura, no tan solo para el cuerpo, que se va cansando cada vez más y que ya venía cansado del trabajo todo el año, sino también que requiere de un gran esfuerzo intelectual y una constante atención y vigilancia para poder cumplir con rigurosidad esa planificación alocada que muchas veces hacemos para nosotros mismos. Preocupación con la vestimenta, la apariencia, el tormento de la compra de novedades y recuerdos agotan el sistema nervioso, que se descontrola y genera mal humor. Vemos que en nuestro teléfono lo abrimos, lo encendemos y explotan de publicidades, explotan en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en nuestro correo electrónico privado. En todos los lugares siempre vamos a recibir ametralladora de propuestas para que consumamos, para que justamente entremos en esta vorágine innecesaria, porque con que nosotros podamos contar con las cosas indispensables, vamos a poder transitar en esta vida. Jesús comentó que el Padre hasta hoy trabaja y que Él también trabaja. Es por eso que hace breves momentos la mentora Juana de Angeli se refería a que el descanso también puede constituir en un cambio de actividad y no necesariamente en caer en la inactividad. Y incesantemente podemos variar de actividades, algunas que nos proporcionan un descanso físico mientras incursionamos en una actividad intelectual, y hay veces que podemos también dejar la actividad intelectual para hacer una actividad física que nos ayuda a relajar nuestra mente, a poder generar ese ejercicio físico que es tan saludable y que también nos ayuda luego a poder descansar mejor. El trabajo es ley de la vida, así como el descanso. Sin embargo, no implica parálisis, ociosidad, ni una carrera en busca de nada. Entonces, tenemos que tratar justamente de poder estar en actividad, pero no al punto del desgaste de nuestras fuerzas y de los límites
de nuestras energías. No tenemos que sobreexigirnos, ¿sí? Es muy saludable, por ejemplo, las personas que les gusta la natación, las personas que practican algún deporte como un arte marcial, yoga, en fin, tantas cosas que pueden llegar a hacer. Y nosotros, por ejemplo, los espíritas, muchas personas se piensan de que al ser espiritista o espírita nosotros ganamos dinero, nos enriquecemos en el centro espírita, y nada de eso. Nosotros, todo lo que nosotros hacemos y las cuestiones que hacemos son todas gratuitas. Es todo gratis. Y durante el día nosotros trabajamos, tenemos nuestras fuentes laborales y luego vamos al centro espírita por la tarde, como otra persona puede, por ejemplo, decir de ir a hacer natación o que va al club, al gimnasio, en fin, distintas actividades. Bueno, nosotros los espíritas vamos al centro espírita justamente para poder tener ese esparcimiento, para poder justamente renovar las energías, ¿sí?, a través de la espiritualidad. Y es un lugar y un espacio muy pero muy saludable para cada uno de las personas que lo visitan y participan allí. Por descanso, entiéndase tranquilidad interior, recuperación de fuerzas, conquista de optimismo, estar bien con la vida. Eso es lo que realmente significa descansar, y lo podemos hacer incluso dentro de nuestro hogar o con esa pequeña lonita yendo al parque más cercano a beber un jugo, a tomar un mate, a compartir una charla con un ser querido, con un amigo. Proporcionarse espacios para la relajación, la lectura agradable, el deporte sano, la convivencia con personas experimentadas, joviales y alegres, sin ruidos, viajar en calma para tomar contacto con otros lugares, costumbres e individuos sin prisa, constituyen el método eficaz para un descanso bien utilizado. Y resaltamos aquí esta cuestión de lo que significa viajar pero en calma, sin esos itinerarios abarrotados de actividades. Tal vez ir a un solo lugar para poder vivenciarlo profundamente, conectarnos con el paisaje, conectarnos con esas personas que viven allí, tener momentos para dialogar con ellas, tener momentos para disfrutar de tal vez una sola excursión, o tal vez tener esa posibilidad de detenernos a sentir los aromas, la brisa del viento, disfrutar del sol, del sonido de la lluvia, poder conectarnos realmente con el presente, con nosotros mismos, con la experiencia que estamos viviendo en ese mismo momento. Toda esta conexión, esta retroalimentación que vamos haciendo con ese lugar distinto que estamos visitando es lo que realmente va renovando nuestras energías morales, nuestras energías físicas, y va permitiendo a nuestra alma, al ser inteligente que somos, explayarse y ampliar los horizontes, ampliar la mirada, crear momentos para esa reflexión e incluso, ¿por qué no?, para el autoconocimiento y la proyección, el deseo, el anhelo de esa transformación moral. Asimismo, meditar en el propio hogar, orar buscando sintonizarse con las nacientes del pensamiento superior, confraternizar con los sufridores, confortándolos y ayudándolos, serenarse escuchando melodías de profundo contenido emocional, son recursos valiosos y técnicas de descanso que pueden ser aplicados en cualquier lugar, en las horas posibles. Basta con entrar en la habitación, cerrar la puerta y conversar con Dios
conforme enseñó Jesús al referirse a la técnica de la oración. La habitación es el mundo interior y la puerta es el acceso al exterior. En ese lugar silencioso oirás a Dios, y Dios llevará a través de los espíritus buenos el bálsamo que necesita tu cuerpo físico, tu cuerpo espiritual, para poder renovarse, para poder sentirse reenergizado, para poder recuperar la fuerza de voluntad, el ánimo, el optimismo y las ganas de continuar adelante con mucha fe, esperanza y alegría. En tu programa de salud física y mental, incluye el descanso como necesidad prioritaria. Ten cuidado, sin embargo, con lo que harás con ese recurso. Y en esta charla, cuando la estábamos preparando con Giselle, me vino un recuerdo, una anécdota de mi adolescencia, cuando hablaba con mi padre, con mi papá. Él ya se encuentra en el mundo espiritual, y esta anécdota me movilizó mucho los sentimientos y las emociones, porque mi papá, él había nacido en el campo, nosotros vivíamos en la ciudad, y él siempre que tenía algún momento, un tiempo de la posibilidad de poder ir a visitar su pueblo en el campo rural, él iba con una alegría que no se imagina en la cara. Era un niño feliz, con el corazón que se le salía, y salía con preparativos y con una emoción bárbara, ¿no? Y yo le decía, viejito, porque nosotros aquí en Argentina le decimos viejo, ¿no?, a los papás. Viejo, pero le digo, vos vas ahí al medio del campo y es re aburrido. Yo me aburro, papá. No es como en la ciudad, que tenemos para hacer cosas, vamos acá. Y él me miraba como diciendo, qué lástima que no entendés lo lindo que es esto. Y hoy, ahora que cada vez que me toca ir al campo y estar en ese lugar donde mi papá pisaba esa tierra, ahí me doy cuenta de todo lo bello y el mensaje que él, lo que me quería transmitir y decir, ¿no? Que él es la valoración justamente de esa conexión con la naturaleza, de ir y tal vez uno lo ve como que es una cosa ingenua, sosa, de decir, darle de comer a un animal, a una vaca, llevar y apartar a los animalitos, en fin, todas esas cuestiones que uno lo ve como que, bueno, son cosas menores. Son cosas muy pero muy bellas, y si uno lo sabe aprovechar, hace muy pero muy bien al alma. Aprovecha la ocasión para descubrirte, para conocerte mejor e identificar lo que en verdad es indispensable para ti, seleccionando con rigor aquello que necesitas para una vida saludable y abandonando o dando menos valor a lo demás. Es también un momento para hacer ese balance y intensificar las cosas positivas e ir soltando aquellas negativas, aquellas que nos resultan nocivas en algún aspecto. Descanso sí, pero con acción edificante. Por eso, por más que descansemos, pueden ser siempre momentos útiles para el alma. Pueden ser momentos donde realmente el cuerpo obtiene lo que necesita, al igual que la mente, al tiempo que nuestro espíritu, nuestra alma, se siente más plena y siente que puede ir recargando sus energías para continuar adelante luego de ese periodo tan necesario y tan valorado por todos nosotros, el descanso. Vamos ahora a invitarlos a todos a hacer la oración de cierre, elevando todos juntos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para dar gracias a lo alto,
por estas lecciones tan valiosas que nos permiten encarar la vida desde una óptica totalmente distinta, mucho más amplia, más armoniosa, más saludable, que nos permiten romper con esos modelos que a veces se quieren imponer desde el exterior, coartando nuestra libertad, torciendo a veces nuestras decisiones para que no sean decisiones tan buenas o tan edificantes. Por eso, mediante esta plegaria, sentida desde lo profundo de nuestros corazones, pedimos siempre a cada uno de nuestros espíritus guías nos acompañen con sus consejos y nos permitan tomar los mejores caminos para nuestra evolución espiritual. Vamos así a pedir por todas las personas que en este momento buscan incansablemente esa fuente laboral que les permita subsistir en las cuestiones materiales, para que puedan llegar a ellos las oportunidades de tener esa posibilidad de ser útiles, de ganar su sustento, y que mientras tanto no caigan en el desánimo o no flaqueen sus fuerzas, y que aquellos que tienen posibilidades de auxiliar al prójimo a través de los recursos morales y materiales puedan cruzar en sus caminos para llevarles una palabra de aliento o el recurso material que les falta para poder transitar ese periodo de la falta laboral. Vamos así a pedir a lo alto que durante esta jornada pueda descender esa luz divina sobre todos esos corazones que por alguna u otra razón se encuentren afligidos, para llevarles consuelo, fuerzas y fe. Vamos así a dar gracias a Dios y al Maestro Jesús por esta oportunidad de estar todos aquí reunidos con mucho amor en su nombre. Que así sea. Bien, vamos a invitarlos con los libros de consulta, que fueron el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, estos libros para el desarrollo de la charla del día de hoy, y los libros psicografiados por Divaldo Pereira Franco, del espíritu Juana de Ángelis, Jesús y la actualidad y Hijo de Dios. Estos dos libros hermosísimos, en ellos hemos fundamentado toda la charla del día de hoy. Bien, vamos entonces a finalizar con una frase del maestro Allan Kardec, en la cual nos dice que el mal no está fuera de mí, sino en mí. Soy yo, por lo tanto, quien debe transformarse y no las cosas exteriores. Somos portadores de nuestro cielo y de nuestro infierno. Bellísima la frase del día de hoy. Vamos a invitarlos a todos a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta. Vamos también a aprovechar a invitarlos para el día jueves, para Jesús en el Hogar, jueves 19 horas de Argentina, 17 horas de Lima, Perú o Colombia. ¿Sí? Así que están todos invitados a esta, digamos, práctica del Evangelio, ¿sí? Donde hacemos justamente los estudios del Evangelio según el Espiritismo, del libro de Jesús en el Hogar del Espíritu Neyo Lucio, psicografiado por Chico Xavier, y allí vamos a estar tocando temas muy actuales, ¿sí? Bueno, Giselle, como siempre, la verdad que hoy nos vamos inflados de alegría, de mucha energía. No sé si es que empezó el año 2021 de nuevo y estamos con mucho optimismo, pero la charla de hoy la verdad que fue muy constructiva. Así es, estamos muy contentos de continuar reunidos en este nuevo año para compartir
muchas más experiencias y seguir acompañándonos mutuamente a cada día, cada semana. Mucha paz para todos. Bueno, muchas gracias a todos, les enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre, por siempre darnos un me gusta, por suscribirse, por difundir y compartir con todos. Muchas, pero muchas gracias. Mucha paz para todos.